Se habla mucho sobre ese tema, ¿no? De las vidas y cómo nos reencarnamos y todo. Básicamente no nos reencarnamos nosotros, sino se reencarnan los condicionamientos. Se reencarnan todos los condicionamientos que son transmitidos de generación en generación en generación. Y eso crea ese gran egregor universal que nosotros llamamos conciencia del mundo, como lo queréis llamar, y a través de ese mecanismo que llamamos mente, pues conectamos con ese egregor, con esa masa energética, con esa masa informacional, y al conectar con esa masa informacional, uh, al conectar con esa masa informacional, nos extraemos de ahí todo lo que necesitamos para vivir aquí en ese mundo. ¿Y cómo nos extraemos de ahí las cosas? Pues en la base de lo que nos enseñan nuestros padres, los maestros y todo el mundo que nos enseña cosas cuando somos pequeños. El tema de hoy sería eso sobre sé agua, ¿no? Me recordé, bien, mi esposa me ha recordado del dicho, de ese famoso dicho de Bruce Lee. Tenía Bruce Lee una entrevista ahí hablando ahí y decía que be water my friend, sé agua mi amigo, ¿no? Y decía que el agua toma la forma de un vaso, toma la forma de una botella, toma cualquier forma y siempre se adapta. Y es normal, que es importante eso, es importante de poder adaptarse. Es importante poder adaptarse, pero solo a través de una adaptación al entorno podemos sobrevivir. Pero adaptarnos al entorno no significa de hacer las cosas según dicen los demás. Entonces hay una gran diferencia entre adaptarnos a los que nos dicen los demás. Hay una gran diferencia entre aprender cómo satisfacer a los demás y cómo adaptarse a la vida, pero sin hacer compromisos. Y eso es básicamente, en mi visión, ese dicho, sé agua. También alguien me dijo, justo después de la última charla, del dolor de la última vez, si puedo hablar la próxima vez sobre fluir. Y le he dicho, bueno, justo he hablado de esa cosa, porque en la última charla he hablado mucho sobre ese tema, sobre aceptar las cosas tal y como son, tratar de borrar todos los condicionamientos o de entender los condicionamientos y después todo fluye, todo encaja, y simplemente ocurre así. Entonces, para hacer la idea en corto de lo que es eso, sé agua, uh, al trabajar con nosotros, llegamos a un estado en cual estamos en completa armonía con nosotros mismos, en cual la mente, cuerpo y espíritu son en sintonía. Y cuando estamos así, todo fluye. Y ya está. También en este estado nos estamos adaptando a todo lo que hay, pero sin perder nuestra ancla, sin perdernos a nosotros mismos, sin hacer compromisos. Y eso es muy importante. Entonces, básicamente, sea agua es eso, ¿no? Adaptarse, pero sin compromisos. Ya, lo he concretizado. Um, la cosa es que la mayoría de la gente que hace, pues se adapta con compromisos. Hacemos compromiso después de compromiso, después de compromiso, después de compromiso. Y me refiero, cuando digo compromiso, no sé si es la misma palabra en español o no. Um, en mi idioma nativo, hacer compromisos significa de hacer alguna cosa porque hay que hacerlo igual que a ti te gusta o no. También lo sé que en castellano hacer compromiso significa comprometerte a algo, pero yo me refiero al otro sentido, justo lo que he dicho antes, ¿no? Hacer un compromiso. Alguien te dice que mira, pues para llegar para tener ese trabajo, tienes que hacer eso. A ti no te gusta eso, pero quieres el trabajo porque está bien pagado, entonces ¿qué haces? Haces un compromiso
aceptas todo lo que se dice ahí y haces el trabajo. Y eso pasa básicamente con todo. ¿Por qué? Porque así aprendemos. Eso es un condicionamiento desde pequeño. Tienes que hacer las cosas como dice mami o como dice papi, porque si no lo haces así, mami y papi van a sufrir, van a llorar. ¿Y quieres hacer a mami o a papi que llora? No. Pues entonces, por favor, haz eso. Entonces, básicamente una... ¿Cómo se llama? Blackmail. En inglés es blackmail. En francés creo que es chantage. No sé la palabra. Sí. Ah, chantaje, ¿no? Entonces es más o menos eso, ¿no? Y a través de una repetición de esa idea, poco a poco aprendemos que si queremos que todo está bien, tenemos que hacer eso, porque así mami y papi están felices y te van a dar chuches y otras cosas que a ti te gustan. Y a través de ese adiestramiento, porque no es nada más que un adiestramiento, un niño pequeñito es un animalito, básicamente, aún no tiene la conciencia bien desarrollada, um, aún no tiene las máscaras puestas y aprendidas, y entonces para que todo funciona, porque los padres han aprendido de esa manera, pues enseñan al pequeño o adiestran al pequeño con las mismas cosas que ellos fueron adiestrados, ¿no? O condicionados. Y de esa forma los condicionamientos se, se transmiten de una generación a la otra de la misma manera y así un condicionamiento se hace más y más gordo, más y más fuerte. Y después, ¿por qué por qué nos asustamos o por qué estamos sorprendidos cuando las cosas pasan de una forma muy no natural? Pues no hay de qué. Todo pasa porque aprendemos así. Y después entramos en el mundo de la práctica espiritual, de la espiritualidad, y ahí se nos dice, todo es amor, todo es armonía, todo es paz. Tienes que estar así. Olvida de todo, todo tiene que ser así. Y después, ¿qué haces? Después empiezas a repetir unas mantras, empiezas a repetir unas afirmaciones, empiezas a tratar de vivir de una cierta manera, dejas de comer carne, dejas de hacer cosas que antes te gustaban. ¿Y qué pasa? Pues cambias unas máscaras con otras. Te ponen las máscaras de los yogis, ¿no? O las máscaras del iluminado, o lo que sea. Y la mayoría no lo hacemos con mala intención, sino no sabemos cómo hacer, qué hacer. Queremos fluir y sentirnos bien y todo, y forzamos aún más, porque utilizamos el mismo patrón que hemos aprendido. Y el patrón que hemos aprendido dice que para obtener alguna cosa hay que utilizar la fuerza. Hay que hacer las cosas de una cierta manera. Hay que aprender mucho y llenar la cabeza con información, porque solo cuando estamos con la cabeza grande de información y cuando estamos muy, muy, muy listos, solo entonces todo está bien. Y la gente hace eso. Sea gente en el mundo del business, sea gente en el mundo espiritual, es lo mismo. No hay ninguna diferencia, ninguna. Y esperamos que las cosas cambian. Y justo lo que he dicho la última vez, esa definición de la locura, famosa definición de la locura, tratar de generar un cambio, pero tratar de generar efectos diferentes, pero sin hacer ningún cambio. No se puede eso, es imposible. Si queremos un efecto diferente, hay que hacer grandes cambios. Ser agua, becoming water, significa esa adaptación. Hay que adaptarse, ¿no? Pero la esencia no se cambia. ¿Qué significa eso? Significa que la atención no va hacia afuera, sino va hacia adentro.
yo me quedo en mi plazo, no hago las cosas para satisfacer las necesidades de otros, para que la mami está feliz. Yo hago las cosas para que yo estoy bien. ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy bien, yo tengo un universo mío. Hay un gran universo que es infinito. Y después hay universos más pequeñitos que pertenecen de cada uno. Como tenemos una esfera con todo lo que nosotros conocemos. Y eso es nuestro universo. Y en este universo, si tiro una piedra, esa va a tener un efecto. Y se van a crear circulitos, como en el agua, ¿no? Cuando tiras una piedra. Y eso tiene un efecto. Y cuando llegan a los límites de ese universo, pues ¿qué pasa cuando la vibración llega ahí? Pues vuelve. Y eso es el efecto de boomerang, ¿no? Estoy tirando una piedra con ira, pues eso se va a expandir y después va a volver. Voy a recibir lo mismo que he transmitido, que es sembrado, eso. Entonces, en nuestros pequeños universos nosotros siempre tiramos la atención hacia afuera y siempre pensamos que si cambiamos lo que está afuera todo estaría bien. Pues no, no, simplemente. Y también no hemos aprendido cómo enfocar la atención hacia adentro. Nadie nos dice cómo. Siempre la gente nos dice, sé atento. En la escuela te dicen, trata de estar atento. Los padres dicen, paga atención a eso, a eso, a eso, pero nadie te dice cómo. Y después, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasó hoy en día. Estamos completamente desequilibrados y buscamos paz, buscamos amor, buscamos armonía hacia afuera. Intentamos hacer a los demás felices y los que más infelices se quedan somos nosotros mismos. Entonces, fluir, transformarnos en agua, ser agua, significa que la atención va hacia adentro, va hacia adentro y tratamos de generar el equilibrio ahí. ¿Qué significa eso? Significa de no hacer compromisos o no hacer más compromisos. Al principio puede ser muy difícil porque hemos aprendido las cosas de una cierta manera y cambiar de una forma drástica todo lo que hemos aprendido va a costar bastante. Y no hay que empezar de golpe, porque empezando de golpe con un cambio tan drástico, el mundo se va a romper, nuestro mundo personal se va a romper, entonces será demasiado cambio de golpe. Es como los que quieren hacer un ayuno para una gran transformación y de golpe deciden de hacer un ayuno de un mes solo con agua, ¿no? ¿Y qué hace? Pues le destruye el cuerpo, la mente, todo. O los que intentan empezar con el yoga y de repente se tiran en una práctica muy profunda, muy fuerte. ¿Qué pasa? Pues se rompen. El cuerpo no aguanta, la mente no aguanta. Es como tratar de poner por un hilo muy pequeñito, meter por ahí una cantidad tremenda de energía. Es que no va a aguantar. Entonces tenemos que reacostumbrarnos un poco o recablar las cosas, tratar de entender un poco, o bien, mejor dicho, desentender todo lo que creemos que hemos entendido, desaprender todo lo que creemos que hemos aprendido, ir atrás bastante y reaprender. Eso es muy importante. La cosa es que básicamente toda la información que tenemos está almacenada en un gran hard disk que se llama la mente subconsciente. Y ahí el acceso es muy jodido. Entonces no podemos con la mente consciente entrar ahí. Es imposible. La mente consciente es eso, esa cabeza, eso, y todo el resto, todo el cuerpo es la mente subconsciente. Todo lo que hemos aprendido y hemos olvidado a través de las emociones generadas a lo largo de nuestras vidas se ha cristalizado dentro de las estructuras del cuerpo. Y después taparlo día después del día, después del día, después del día, crear más y más y más compromisos,
ahí se ha creado como una bomba al punto de explotar. Y de vez en cuando esa sale a través de un conflicto con alguien desde fuera, y después las cosas se calman de nuevo, y después los condicionamientos empiezan a cargarse de nuevo hasta un punto que tienen de nuevo que explotar, explotan de nuevo, y después nos sentimos un poco mejor y poco a poco empiezan a cargarse de nuevo, y de esa manera entramos en un ciclo.